Ulysses S. Grant era una persona introvertida que, a pesar de su alcoholismo, se convirtió en el general de confianza de Abraham Lincoln y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. En este país se ha dado mucha importancia a la construcción de un relato nacional, lo que provoca la idealización de figuras como la de Grant, pero esto oculta a su vez las virtudes y miserias detrás de todo ser humano. La pregunta es, ¿cómo es posible que un inadaptado social como Grant consiguiese tanto éxito en su vida? Durante su infancia, Grant desarrolló un carácter introvertido, que le acompañó hasta la Academia Militar de West Point, donde se graduó con 21 años. Su conducta introvertida le llevaba a refugiarse en la lectura en lugar de relacionarse con sus compañeros, y el que sería un genio militar años más tarde no leía a Julio César ni a Napoleón, sino novelas. Además, a nivel académico, Grant se graduó sin pena ni gloria. Sin embargo, su verdadero aprendizaje militar estuvo en la Guerra Mexicano-Estadounidense, donde aprendió las tácticas y liderazgo de los generales Zachary Taylor, quien sería el 12º presidente de Estados Unidos, y Winfield Scott, quien también fue candidato a la presidencia. Aquel chico timorato comenzó a destacar por su valentía en combate, ganándose la admiración de todos y ascendiendo a teniente. Por lo tanto, en el marco de esta guerra ya encontramos un carácter más sólido en Grant: liderazgo situacional, carácter reflexivo y criterio propio. También mostró empatía hacia los mexicanos, ya que consideraba que la intervención en México era un abuso, tal y como más tarde demostró el acuerdo de paz. Tras la guerra, Grant se casó con Julia Dent, y los padres de Grant no acudieron al enlace porque no toleraban que los Dent fuesen esclavistas. Esto es importante, ya que Grant creció en este contexto familiar favorable a la abolición de la esclavitud, lo que tendrá su reflejo cuando llegue a presidente siendo defensor de los derechos civiles de afroamericanos e indígenas. Ya como capitán, en 1853 fue destinado al fuerte Humboldt de California. Lejos de su mujer e hijos, e incapaz de ganarse a sus subordinados, su carácter solitario volvió a aparecer y cayó en el alcoholismo. Tras el ultimátum de su superior, abandonó el ejército. Tras su renuncia, Grant solo tuvo fracasos empresariales y terminó cayendo en la pobreza. Antes de comenzar a trabajar en la tienda de artículos de cuero de su padre en Galena, Illinois, fue granjero y vendió leña. En esta época aprendería algo que aplicó durante la Guerra de Secesión: tenía poco que perder y mucho que ganar. Pero todo cambió en 1861 con el estallido de la Guerra de Secesión entre los estados del norte, la Unión, y los Confederados del Sur. Grant, que al principio fue rechazado por el ejército de la Unión, sería quien se batiría con el general confederado Robert E. Lee. Comenzó liderando un regimiento de voluntarios en Galena y poco a poco pudo demostrar su visión táctica e iniciativa, tanto en la campaña de Vicksburg como en Chattanooga, lo que hizo que Abraham Lincoln supiera de su existencia. En 1864, este terminaría ascendiéndole a comandante general del ejército de los Estados Unidos, lo que le llevó a gestionar un ejército de 1 millón de soldados. La confianza de Lincoln define el temperamento de Grant, una persona sosegada que transmitía confiabilidad y capacidad de trabajo duro. Lincoln lo definía como un luchador nato que asumía todas las consecuencias de sus actos. Su mayor éxito llegó con la rendición de Robert E. Lee en Appomattox, abril de 1865, a quien derrotó en la campaña de Overland. Esto le convirtió en un héroe nacional. Además, Grant redactó unos términos de rendición generosos con los derrotados, demostrando de nuevo que no era un sectario, sino pragmático y generoso. Pero ese mismo mes no todo fueron noticias buenas, ya que fue asesinado Abraham Lincoln, su principal valedor, poniendo fin así al tándem que aportó mayor visión para la victoria de la Unión. Aunque Grant siguió siendo comandante general, dimitió en 1868 por sus desacuerdos con el presidente Andrew Johnson. Fue entonces cuando el Partido Republicano apoyó su candidatura a la presidencia, ya que era una celebridad y por aquel entonces era común elegir militares como presidentes, algo que incluso se produjo tras la Segunda Guerra Mundial con Eisenhower. Hasta 1877 fue el 18º presidente de los Estados Unidos.
Aunque Grant tuvo aciertos importantes, sobre todo en materia de derechos civiles para los afroamericanos o el procesamiento judicial del Ku Klux Klan, su administración fue corrupta debido a una mala elección de su gabinete, donde se rodeó de especuladores y arribistas. Esto revela una de las principales áreas de mejora de Grant. Era un mal lector de las intenciones y carácter de los demás, algo que ya le ocurrió en los años 40 cuando un socio le robó una buena cantidad de dinero. Tras su etapa como presidente, volvió a arruinarse con su negocio financiero Grant & Ward. Enfermo de cáncer de garganta, porque también era fumador, escribió sus memorias para dejar algo en herencia a su familia. Publicadas con ayuda de su amigo Mark Twain, fueron todo un éxito. De modo que recapitulemos las cualidades de Grant. Número 1. Ulises fue una persona de carácter reservado e introvertida, pero empática. No obraba de manera dañina para los demás y respetaba a los derrotados. Número 2. Sosegado y sobrio. Tendía a asumir un perfil bajo y discreto, y cuando entró en política trató de mantener una posición equidistante y conciliadora bajo el lema «Tengamos paz». 3. Responsable, trabajador y humilde. No le gustaba destacar, pero asumía responsabilidades con compromiso. Se esforzaba y era ejemplar. Su carácter sobrio, serio y decidido le brindó el apoyo de Lincoln, que siempre confió en él. Cuando sus contrincantes le acusaron de alcohólico ante Lincoln, parece ser que éste afirmó: «Por favor, caballeros, intentad averiguar dónde obtiene su whisky para enviarle un barril a todos los generales». 4. Innovador. Como estratega, no aceptó los preceptos teóricos de sus antecesores. Cuando asumió la comandancia, concibió una estrategia coordinada, unificando las diferentes campañas que se estaban produciendo de manera inconexa. Si sus antecesores creían que lo importante era ocupar territorios para ganar la guerra, Grant apostó por la destrucción del ejército confederado, buscar y golpear tan fuerte como fuera posible. 5. Una de sus genialidades consistió en simplificar la concepción bélica. El arte de la guerra es bastante simple. Encuentra a tu enemigo, alcánzalo tan pronto como sea posible, golpéale tan duro como puedas y sigue avanzando. No era una persona de teoría, sino de acción, y aplicaba la lógica como estratega. Su visión global introdujo los primeros conceptos de la guerra total del siglo XX. ¿Y qué podemos aprender de Grant? Aprovechó, en primer lugar, aquello en lo que destacaba para lograr sus éxitos. A menudo nos obsesionamos con ser perfectos. Grant no lo era, pero tenía cualidades en las que sí era excepcional. Le fue mal en casi todas las iniciativas personales que tuvo, salvo como militar, donde fue el mejor de su tiempo. En el Estados Unidos de mediados del siglo XIX, el éxito militar abría las puertas al político. La excepcionalidad de Grant es que, no procediendo de la élite, sí logró ascender en una fulgurante carrera personal, a pesar de sus carencias en las relaciones sociales, lo que se debió a su profundidad estratégica y a su capacidad para pensar fuera de la caja. No se atuvo a lo convencional y logró innovar frente a los generales con pedigrí. Debemos imaginar a un militar del siglo XIX como un deportista en la actualidad. Ningún equipo evaluaría a Messi por su grado de empatía o valores, sino por su destreza técnica. ¿Y qué pensaba él sobre su propio éxito? Llegó a decir: «Triunfé porque creyeron en mí». Sin duda se refería a su mayor apoyo, Lincoln, pero demostró que sus éxitos fueron gracias a él y a su valía. En su historia hay factores externos que le ayudaron: estallido de la guerra, asociación entre lo militar y lo político, pero sobre todo que, dentro de sus muchas carencias, supo aprovechar los recursos que sí tenía, reforzados por una fuerte carga de valores y de buen hacer. Así que quizás simplemente necesitaba a alguien que creyese y apostase por él, y ese papel lo tuvo Lincoln.